alguien importante desaparece. Si intentamos dejar a un lado discursos apasionados, veremos en él la figura que renovó la derecha de nuestro país y uno de los padres fundadores de la transición y de la Constitución. Solo por eso España le debe mucho a Fraga Iribarne. Hay dos premisas de su carácter que hoy queremos destacar en nuestro arranque del programa: el patriotismo de Fraga y su espíritu de sacrificio y de esfuerzo, tan necesarios en los días que corren. Hoy despedimos a un personaje clave en la historia de España durante las últimas 4, 5, tal vez 6 décadas. En 13 TV comienza Al Día. Amor a España y pasión por la libertad, eso es lo que hoy destacan quienes trabajaron con él, especialmente en su Galicia natal. Don Manuel, un gran servidor del Estado según los reyes. Su gigantesca trayectoria se resume en imágenes como estas que hoy hemos recopilado. Hoy todo el mundo en España es comentario a pie de calle, todo el mundo habla de Fraga y de su perfil político. Saludos, señores, muy buenas tardes y bienvenidos a Al Día, primera edición. Están haciendo un programa, están ustedes asistiendo al nacimiento de un programa que nace en este preciso instante en 13 Televisión, en un día en el que despedimos a un líder político de enorme importancia. Nacemos con muchos objetivos y con deseos de informar, de explicar, de detallar, de debatir sobre las principales noticias, los acontecimientos, los argumentos que inundan la actualidad de nuestro país y de fuera de nuestro país. Es un programa que va a convocar a todos aquellos que tienen algo que ver con esa actualidad y en el que tengo el auténtico honor de contar con Inmaculada Galván. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, el honor es mío, Víctor, y ya saben ustedes que desde este instante esperamos compartir con ustedes a diario 2 horas en las que vamos a pedir también pues que ustedes desde casa opinen a través de las redes sociales. Vamos a abrir la puerta a todas esas opiniones y esa visión de la actualidad que ustedes pueden ofrecernos desde sus casas o desde el trabajo, casi ya a la hora de comer. Hoy nuestro primer día con un nombre propio. Víctor, ya lo has contado en todas las portadas. Así es, la noticia se producía anoche, el fallecimiento de Manuel Fraga Iribarne. Lo primero a esta hora es acercarnos hasta la capilla ardiente de Fraga, donde esta mañana ha habido un constante ir y venir de personalidades. Marisa Páramo, esa capilla está instalada durante todo el día, mañana será el entierro. En esta céntrica calle madrileña, Fernando el Católico 86, descansan hasta ahora los restos mortales de Manuel Fraga, que falleció ayer a los 89 años a consecuencia de una parada cardíaca. Desde primera hora de la mañana esta calle se ha convertido en uno de los centros neurálgicos de información de todo el país. Han desfilado personajes relevantes de la política española y también son cientos los periodistas que todavía mantienen la guardia en este domicilio particular de Fraga Iribarne. Todos los que por aquí han pasado han destacado la enorme personalidad y la gran trayectoria profesional de uno de los que ya es considerado como personaje político más relevante de la historia de nuestro país. A lo largo de nuestro programa, que comienza ahora, terminará al filo de las 3:15, 3:20 de la tarde. Lógicamente volveremos a ese punto informativo. Allí está hoy la gran noticia del día, la capilla ardiente en tono muy familiar, instalada en el domicilio de Fraga Iribarne, aquí en la capital, donde, como ven, hace un día auténticamente gélido. Vamos a escuchar ahora, vamos a ver las primeras palabras, las primeras declaraciones que ha realizado el presidente del Gobierno, las ha pronunciado al llegar a la capilla ardiente de Fraga. Nuestro más sentido pésame a toda su familia. Manuel Fraga era un hombre que todo el mundo conoce en España, con una trayectoria académica, una trayectoria profesional, era diplomático, letrado de las Cortes, catedrático, y es además un hombre con una amplísima trayectoria política que empezó a ser un hombre clave en la transición del partido. Y la posición del cerca las investigaciones sobre ese accidente que ha costado la vida a 5 personas. Una de ellas, un español de 68 años. Están viendo imágenes tomadas con teléfonos móviles por los pasajeros, mientras la compañía ha responsabilizado ya al capitán del barco de haber cometido un error humano significativo. Siguió una ruta muy cercana a la costa y no adoptó los procedimientos adecuados para gestionar la emergencia. El capitán del barco permanece
este detenido acusado, entre otras cosas, de homicidio. Las riadas de agua comienzan a inundar. Y además de todo esto, el Gobierno va a tomar ya a partir de hoy la iniciativa para reformar el mercado de trabajo por la auténtica inoperancia de los contactos entre la patronal y los sindicatos. Como ocurría ya en los tiempos de Zapatero, las dos partes hablan, sí, pero no se entienden en absoluto, o bien directamente ya no hablan, como ha ocurrido este fin de semana, en el que no se ha celebrado ni un solo encuentro ni una sola reunión, pese a que hoy, a las 12 de la noche de hoy, cumplía el plazo que dio el Ejecutivo. Vamos a estar muy atentos al anuncio que realice el Gobierno de Mariano Rajoy sobre este asunto, la reforma laboral, que debe ser ya inminente. En los mercados, además, el día era muy delicado porque se esperaba una reacción tras el auténtico hachazo que dio una de las grandes agencias de calificación, Standard & Poor's, a la nota de la deuda prácticamente en toda la Unión Europea, por supuesto, incluyendo a España. Fran Mayoral, la bolsa está oscilando durante todo el día y la prima de riesgo está subiendo. Pues la respuesta de las bolsas a Standard & Poor's han sido los números rojos y ha sido esta de Madrid la que más pérdidas ha cosechado. Comenzaba la jornada perdiendo casi un 1%. También se ha resentido el mercado de la deuda. La prima de riesgo se ha disparado, ha pasado de los 330 puntos básicos a casi los 355. Y tras un fin de semana desolador para la familia, el padre de Marta del Castillo ha querido hoy hablar a la prensa. Ya ha estudiado detenidamente el fallo de la sentencia que condena solo al principal encausado por la muerte de su hija y deja libres a los otros 3 imputados. Y ahora asegura que van a llegar hasta donde sea necesario para cambiar esa sentencia. Vanessa Jaén, el padre de Marta, se ha dirigido a la prensa, como siempre, desde la puerta de su domicilio. Aquí a las puertas de su domicilio, en rueda de prensa, los padres de Marta del Castillo han criticado con dureza la sentencia de la Audiencia de Sevilla que condena 20 años de prisión a Miguel Carcaño por un delito de asesinato y absuelve a los otros 3 imputados por encubrimiento. Francisco Javier Delgado, hermano de Carcaño, la novia de este, María García, y Samuel Benítez. Estarán unos minutos con nosotros el padre de Marta, Antonio del Castillo, para analizar esta sentencia. Vamos a seguir luchando, aunque pasen otros 3 años. Pero vamos a tirar para adelante, aunque tengamos que ir a La Haya, a Estrasburgo, donde haga falta. Porque esto es inaudito, lo que está pasando es inaudito, incomprensible. Pero lógicamente estamos donde estamos y aquí hay muchas cosas sucias más, aparte de lo nuestro. Será un testimonio importante en nuestro Al Día, primera edición de hoy. Vamos a escuchar, así lo deseamos, al padre de Marta del Castillo en directo en nuestro programa. Y en esto ha llegado Nicolas Sarkozy. El presidente francés está desde hace algunas horas en España para una visita que se va a convertir esta tarde en el primer encuentro de Rajoy con un líder internacional desde que es presidente. Se abre de esta manera su agenda internacional. Antes de eso, el presidente del país vecino recibe en el Palacio Real el Toisón de Oro, una de las máximas condecoraciones que impone el rey don Juan Carlos. Irene Falcón, ese acto se desarrolla a esta hora en el Palacio Real. Justo en este momento se está desarrollando ese acto aquí en el Palacio Real. El presidente de Francia, el jefe de Estado francés, recibe el Toisón de Oro, la más alta condecoración que otorga la corona española. La recibe gracias a su apoyo a España en la lucha contra el terrorismo. La recibe hoy lunes, después de un fin de semana en el que se han producido nuevas detenciones a miembros de la banda terrorista ETA. En el acto estarán presentes también los príncipes de Asturias y el presidente del gobierno, Mariano Rajoy. Precisamente con Mariano Rajoy tiene prevista una reunión Nicolás Sarkozy para hablar probablemente de muchos de los puntos de la próxima cumbre europea que tendrá lugar el próximo día 30. Cumplimos ya, por lo tanto, los 10 primeros minutos de nuestro programa. Hay que decir, Inmaculada, que nuestro programa ha traído la lluvia a España, la lluvia y la nieve, ¿no? La tan deseada lluvia y la tan deseada nieve a nuestras cumbres, pero yo creo que para eso vamos a hablar con Elena Miñambres, que lo sabe absolutamente todo del tiempo, fresquito. Buenas tardes. Qué frío. Fresquito y tan necesaria esa lluvia. Llevábamos un invierno bastante seco, también el otoño ha sido poco generoso en cuanto a precipitaciones se refiere y vamos a ver qué día tenemos hoy, porque la nieve está siendo la gran protagonista.
De momento, durante toda esta jornada de lunes está activada la alerta amarilla y naranja en toda la vertiente más oriental de España. Esa cota de nieve se está moviendo por encima de los 700 metros, pero esa alerta está activada, como decíamos, por acumulación de nieve. Se pueden acumular entre 10 y 20 centímetros de espesor, sobre todo en los sistemas montañosos. Y de momento mañana, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues esa borrasca se va a ir retirando por el litoral mediterráneo, por lo tanto las precipitaciones todavía serían copiosas en esa parte de la península ibérica. El anticiclón va ganando terreno por otros puntos occidentales y también por el interior de España, por lo tanto volveríamos a hablar de ambiente seco por esa parte de la península ibérica y luego veremos con más detalle cómo se presentan las próximas horas. Yo tenía testimonios estos últimos días, decía, tiene que empezar al día para que llueva y para que nieve en nuestro país. Bueno, pues aquí estamos, ¿no? Con buen pie, ¿no? Con lluvia y con nieve, con las dos cositas. Muy bien, Elena estará con nosotros cada día a esta hora. Luego ampliaremos al filo de las 2:30 la previsión meteorológica. Es un auténtico lujo también contar contigo. Igualmente. Y aquí nos veremos todos los días, al menos estaremos. Un par de veces. Por lo menos 2 veces. Gracias, Elena. Gracias. Y tenemos, Inmaculada, también que hacer una propuesta a nuestros espectadores, a todo aquel que quiera pasarse por nuestra página web, una propuesta relacionada con alguna de las noticias que formulamos, que lanzamos al aire y en la que pedimos, casi exigimos la participación de la gente, ¿no? Bueno, siempre vamos a hacer buenas propuestas, ¿eh? En Al Día Primera Edición, y como yo sé que además Elena Miñambres es casi adicta a las redes sociales, pues les voy a hablar de eso, de redes sociales y de cómo ustedes pueden participar. En Al Día Primera Edición, todos los días, absolutamente todos los días, queremos que ustedes participen. Lo pueden hacer a través, como decimos, de las redes sociales, de 2 formas. A través de Twitter, @aldiamediodía, o a través de Facebook, aldiamediodía, @13tv.es. Y hoy les proponemos una pregunta. La pregunta tiene que ver con el suceso ocurrido en el crucero Costa Concordia en las costas italianas. ¿Son seguros los cruceros? Seguro que muchos de ustedes han viajado en el edificio flotante que es un crucero y nos van a poder dar datos de sus experiencias. Pueden hacerlo ya desde este momento, nos pueden contar de eso. Y yo también les propongo, Víctor, que si ellos tienen alguna inquietud, nos lo comenten a través de las redes sociales. A todo el mundo le puede pasar porque se ha producido en los últimos años una especie de democratización del acceso a vacaciones que antes eran de placer, ¿no? Porque un crucero eran unas vacaciones de placer y ahora ya pues prácticamente todo el mundo puede acceder a ellas y efectivamente en ese mismo barco, antes lo comentábamos, tuve la oportunidad de hacer unas magníficas vacaciones. Impresiona pensar que todo eso está ahora bajo el agua y bueno, pues sobre todo que ha habido víctimas mortales, no es lo peor. Bueno, pues ya sabemos que Víctor no tiene miedo a los cruceros hasta ahora. Hasta ahora. Bueno, vamos ahora a un avance de lo que va a ser el análisis en nuestro programa. Análisis para el cual convocamos a 2 de los analistas que a partir de las 2:30 nos van a acompañar. Todos los días este programa se volcará mucho en la opinión, lógicamente también en la información, pero se volcará especialmente en el análisis de gente que sabe de lo que habla, de gente que tiene cosas que decir y que tiene cosas que desmenuzar y que analizar para nosotros. En este adelanto vamos a conversar con Victoria Lafora. Victoria, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, encantada de veros. Encantada de vernos de nuevo, ¿verdad? Exactamente. Muy bien. Y José Alejandro Vara, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Víctor? Muy buenas tardes a los dos. Y es un placer estar hoy en el día del debut y del estreno y mucha suerte para todos. Muchas gracias. Por supuesto que el estreno siempre es difícil, hay muchos nervios, hay tensión, pero contando con amigos como estos, Inmaculada, seguro que sale bien. Está todo hecho, lo tenemos todo hecho. Gracias. Bueno, se habla hoy, lógicamente, de Manuel Fraga, José Alejandro, Victoria, de su figura. Hemos visto pasar por la Capilla Ardiente pues personajes, yo creo, las principales personalidades de nuestro país, el presidente del gobierno, el líder en funciones de la oposición, Rubalcaba, también los presidentes de Congreso y Senado. En principio, si os parece, vamos a hacer un mínimo apunte de lo que veis el día de su desaparición o el día después de la muerte de Fraga, de lo que hay que destacar de su perfil y de su trayectoria política. José Alejandro. Bueno, hombre, Fraga, con la desaparición de Fraga desaparece una de las grandes figuras de lo que es la derecha española de todos los tiempos. Hay quien que se remonta incluso a Cánovas para, bueno, ponerlo en paralelo, ponerlo en situación de lo que ha significado
Fraga en la vida española. Y yo creo que particularmente al margen de su gran personalidad arrolladora, a veces atrabiliaria, pero evidentemente muy única, muy irrepetible, lo que hay que hacer ahora es el homenaje de todo lo que fue, lo que supuso Fraga para la transición en nuestro país. Porque gran parte de lo que ahora mismo podemos vivir en un régimen democrático como el nuestro, pues en su momento se puso los cimientos de aquellos tiempos tan complicados y tan difíciles que supuso la transición en España. Y Fraga ha sido en eso, no solo como padre de la Constitución, sino como el hombre que aglutinó a una derecha para dar el salto desde el franquismo hasta la democracia. Victoria, ¿tu opinión también al respecto? Sí, yo creo que Fraga es la transición. O sea, Fraga es el hombre que más representa la transición. Una persona que venía del franquismo, que es capaz de amoldarse a los nuevos tiempos y dentro de su carácter, un carácter bastante energúmeno en el sentido de vociferante y autoritario. Sin embargo, tenía esa doble dualidad de ser capaz de adaptarse a los tiempos y de irse él mismo acoplando a lo que venía. Yo le recuerdo especialmente por el hecho, con bastante coraje, de presentar a Santiago Carrillo en los años 70 en el Club Siglo XXI. A mí eso me pareció un acto de coraje personal, porque se enfrentó a su propio partido y a gente que dejó las siglas precisamente por ese, y a él mismo. Es decir, fue capaz de vencer su propio criterio. Lo hizo muchas veces a lo largo de la vida. Fraga a mí me parece que es el vivo ejemplo de cómo un carácter excesivamente irritable y excitable puede hacer daño a una persona. Es decir, porque a él le perdieron muchas veces mucho más las formas que el fondo. Sin duda, los que le conocieron intensamente o muy de cerca lo dicen efectivamente. En el debate también, Inma, vamos a hablar de qué pasa con la reforma del mercado de trabajo, esos nuevos tipos de contratos, cómo están las cosas ahora mismo. Bueno, la cosa yo creo que estaba cantada, ¿no? No han llegado a ningún acuerdo ya con el día puesto, sindicatos y patronal enrocados en sus posiciones, y el gobierno pues tiene que legislar. Yo no sé si vamos a tener, porque tienen cierta prisa, sorpresa el próximo viernes en el Consejo de Ministros, y por dónde van a ir los tiros. Hombre, sorpresa, yo creo que la sorpresa fundamental y el papelón, después de 2 años de negociación, con 5 millones de parados, el papelón tanto de empresarios como de los representantes de los sindicatos. A mí me da la sensación de que no se haya llegado a un acuerdo para solventar algo tan clave como la reforma laboral que necesita este país, que no es que nos lo digan desde fuera, que también, sino que sabemos que no va a arreglar el problema del desempleo, la reforma laboral, pero es un paso fundamental, y que después de 2 años no se haya podido llegar a un acuerdo, a mí de entrada me parece espantoso, me parece muy mala noticia y un mensaje estrepitoso que están mandando los que se llaman agentes sociales. Y luego, evidentemente, Inmaculada tiene que gobernar, el gobierno tiene que dar un paso al frente, y es un paso fundamental y decisivo, y confiemos en que vaya en el camino en el que necesita este país para salir adelante. Yo también considero como tú que esto es un fracaso de los agentes sociales. No es la primera vez que lo hacen. Al gobierno socialista le hicieron exactamente lo mismo, pero además peor todavía, con prórrogas, y de repente suspendían la negociación, pasaban meses, luego volvían. Ahora bien, yo creo que en este caso gran parte de la culpa la tiene la COE. Es decir, está convencido de que el gobierno va a hacer una reforma laboral, que ya lo veremos, por cierto, a la medida que ellos quieren, y entonces no han seguido queriendo negociar, porque los sindicatos ya no pueden hacer más concesiones. Han cedido en el salario, han cedido en los convenios, han cedido en todo, pero hay 2 temas que les separan y que por ahí no es imposible pasar. Uno es el tema del despido, que por cierto puede que el gobierno no se lo dé a la medida que quiere la COE, y se van a quedar muy sorprendidos, y otro tema es el tema de los convenios. Entonces ahí se ha escorado, y ahí no, como el barco. Se ha quedado de lado. Sí, pero la credibilidad de las 2 partes, yo creo que la COE ha exigido lo que ha exigido, los sindicatos reclaman lo que reclaman, pero la credibilidad de las 2 partes, yo creo que esto hay que repartirlo, equitativamente o no, pero desde luego también la credibilidad de los sindicatos, no nos engañemos, hicieron hace nada una huelga general que no fue ni la potito. ¿Por qué? Porque los sindicatos llevan muchos años en este país que están defendiendo estrictamente a los trabajadores que tienen empleo, y ahora de lo que se trata es de crear trabajo. Yo no te digo que se aten de pies y manos
ciudadanos con una reforma laboral que para los restos, pero sí de salir del atolladero en que tenemos 5.400.000 parados. Luego vamos a atribuir porcentajes de responsabilidad, sí, cada uno de nuestros invitados lo podrá hacer, pero será al filo de las 2:30 cuando ya entremos en el desarrollo, en el grueso del debate de hoy. Gracias a los dos, luego os vemos por aquí. Gracias Victoria, José Alejandro. Gracias a vosotros. Y nosotros hacemos, Inma, una brevísima pausa para empezar con el desarrollo de la información del día. Muy breve, regresamos enseguida. Instalada en el domicilio de Madrid el histórico dirigente político gallego. Minutos después se confirma. Y Costa Cruceros se desploma en la bolsa tras el naufragio del Costa Concordia. Hoy podrán ver cómo se produjo el caótico desalojo de los pasajeros y la tripulación. Minutos después. Y en Los Ángeles ha habido glamour, ha habido lujo, famosos y globos de oro que se han entregado esta pasada madrugada. El palmarés confirma The Artist, la película francesa muda, como la gran revelación del año. Luego veremos todos los detalles. Mariano Rajoy, acompañado de la número 2 del Partido Popular, Dolores de Cospedal, ha sido uno de los primeros en pasar esta mañana a muy primera hora por la capilla ardiente de Manuel Fraga Iribarne, fallecido, como saben, anoche en Madrid por una complicación respiratoria. Tenía 89 años, una mala salud de hierro, pese a sus achaques de estos últimos años, y estaba siendo ya cuidado de forma muy estrecha por sus hijos. Desaparece con él uno de los padres fundadores de la Constitución y un hombre que recibe hoy los elogios de sus compañeros del Partido Popular y el reconocimiento prácticamente general de la sociedad española y sobre todo de la clase política. Nos vamos hasta el centro de Madrid. Marisa Páramo está en la entrada del domicilio de Fraga recogiendo, Marisa, los testimonios. Nos encontramos en la céntrica calle madrileña Fernando el Católico número 86. Aquí reposan los restos mortales de Manuel Fraga Iribarne, que como bien decíais falleció ayer domingo 14 de enero a las 10:30 de la noche a consecuencia de esa parada cardíaca a los 89 años de edad. A lo largo del día se ha convertido esta calle madrileña en un auténtico centro neurálgico de información. Han desfilado muchísimas personalidades políticas. Son cientos los periodistas que todavía mantienen la guardia aquí en el domicilio particular, y por aquí también hemos visto pasar pues cientos de coronas de flores en honor a Manuel Fraga Iribarne. Como padre de la Constitución se había barajado la posibilidad de instalar la capilla ardiente en el Congreso de los Diputados, como ya se hizo con Gabriel Cisneros, pero finalmente la familia ha declinado esta opción y ha decidido pues que se despida a todo el mundo en el domicilio particular, eso sí, dejando solo entrar a las personas más allegadas. Como os decíamos, ha sido un auténtico ir y venir de personalidades políticas desde primera hora de la mañana. Llegaba el presidente del país, Mariano Rajoy, en compañía de la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal. Rajoy ha destacado la enorme trayectoria profesional de uno de los políticos más relevantes de nuestro país. También hemos visto pasar por aquí visiblemente afectado a Alberto Ruiz Gallardón, Pilar García Escuredo, presidenta del Senado, Jesús Posada, presidente del Congreso, también Isabel Tocino, exministra de Aznar. Cabe destacar también la presencia de Alfredo Pérez Rubalcaba, que ha dicho que no se entiende la política en los últimos 60 años sin Fraga, y Esperanza Aguirre, que también se ha acercado hasta el domicilio particular para darle el pésame a los familiares de Manuel Fraga, y ha destacado que ha muerto un hombre inteligente, una gran persona, un gran político y sobre todo un gran patriota. Hace muy poquitos minutos pasaban por aquí también el expresidente José María Aznar y la actual alcaldesa Ana María Botella, que ha dicho que Aznar ha destacado que ha hablado con sus hijas para decirles que hoy él también ha perdido un padre. Una de las palabras más y una de las despedidas quizás más significativas. Lo que sabemos hasta ahora es que mañana será el entierro en la localidad coruñosa de Ferbes, que allí tenía el domicilio de la residencia familiar hasta ahora el fallecido Manuel Fraga Iribarne. Gracias, Marisa. Eso es lo que ha ocurrido durante una mañana de constante ir y venir de personalidades en el domicilio de la familia Fraga en el centro de Madrid. ¿Qué han dicho los reyes al respecto de la muerte de Manuel Fraga Iribarne? Pues los reyes y los príncipes han remitido telegramas de condolencia a la familia del que fue presidente fundador del Partido Popular. Destacan su condición de gran servidor del Estado. Los reyes y los príncipes han enviado también, lo veíamos fugazmente en las imágenes, algunas coronas de flores que han sido introducidas en el domicilio de Fraga Inmaculada, y hay además otras
otras muchas reacciones que queremos a esta hora de la tarde recoger y reflejar. Ya lo creo, porque de un modo u otro pues no hay nadie que se haya quedado al margen de esta noticia. Desde Santiago Carrillo hasta el presidente de Gobierno, Mariano Rajoy, pues han querido hoy hablar de Manuel Fraga. No importa si fueron amigos o adversarios, todos han reconocido en Manuel Fraga un hombre de Estado, a la persona que fue capaz de transformar y centrar la derecha y de conseguir aunar posiciones para llevar a cabo la transición. Todos sentimos mucho la muerte de Manuel Fraga y ahí está ya en la historia de España como uno de los grandes del pasado siglo y de este en el que estamos. Como le decía ahora a su familia, a sus hijas, vosotras no podéis explicar vuestra vida sin él porque era vuestro padre, obviamente, pero yo tampoco puedo explicar la mía, probablemente una de las partes más importantes de mi vida, sin Manuel Fraga. Se puede discrepar de alguna parte de su gestión, pero desde luego lo que no puede es dejar de reconocer a don Manuel Fraga el prestigio que le ha dado a Galicia y a su autonomía. Y en este momento me gustaría quedarme con dos cosas. Con el Fraga padre de la Constitución, que nos ha permitido vivir en esta democracia ya sólida y solvente. Y en segundo lugar me gustaría quedarme con ese Fraga que supo entender la necesidad de cambiar y integrarse en el sistema democrático. Fue un hombre leal, fue un hombre siempre consciente de que el sentido del Estado que tenía que hacer servir a España. Estoy convencido de que todos coincidimos en que hoxe despedimos a un español, a un galego e a un servidor público inesquecible e inigualable. Eran las reacciones a la pérdida que supone Manuel Fraga, la muerte de Manuel Fraga. 60 años de política han dado para mucho. En el caso de Fraga, pues mucho más, siempre iba deprisa. Quienes vivieron y trabajaron junto a él saben de su capacidad de trabajo arrolladora. Solo una cosa se le resistió: poder ser presidente de gobierno. Algo había en su carácter que llegó a dar miedo incluso a parte de la derecha, su derecha. Ese fue su freno. Rodeado de su familia y en su domicilio de Madrid, el presidente fundador del Partido Popular, Manuel Fraga, falleció ayer domingo 15 de enero a los 89 años. El expresidente de la Junta de Galicia murió a consecuencia de una parada cardíaca tras una afección respiratoria que venía arrastrando desde hace algunos días. El pasado 2 de septiembre anunció que no repetiría como senador ni iría en las listas del Partido Popular de las elecciones del 20 de noviembre, después de 60 años dedicados a la política en activo. Manuel Fraga consiguió todo lo que se propuso excepto ser presidente del gobierno y sin duda pasará a formar parte de la historia de nuestro país como una de las personalidades más relevantes de la política española. Fraga fue ponente y padre fundador de la Carta Magna de 1978. Es el tercero de los 7 ponentes encargados de redactar la Constitución de 1978 que ha fallecido. Comenzó su carrera política en 1951, llegando a ser ministro de Información y Turismo y embajador en el Reino Unido. También fue ministro de Gobernación en el primer gobierno bajo reinado de Juan Carlos I, presidido por Carlos Arias Navarro. En 1976 fundó Alianza Popular y años después, en 1989, refundó el partido que pasó a denominarse Partido Popular y del cual se haría cargo José María Aznar, que fue designado candidato a la presidencia del gobierno. Además, presidió la Junta de Galicia desde 1990 hasta el año 2005. Desde 1990 era presidente honorífico del Partido Popular y desde el año 2006 senador designado por el Parlamento gallego. Manuel Fraga fue reconocido en vida con multitud de condecoraciones civiles, entre ellas con la Gran Cruz de Isabel la Católica, pero su labor también fue alabada con otras numerosas condecoraciones internacionales procedentes de Portugal, la Santa Sede y distintos países iberoamericanos. El padre de la Constitución española será enterrado mañana martes en la localidad coruñosa de Perves. Manuel Fraga descansará en su querida y admirada Galicia, su tierra natal. Importantísima la figura de Manuel Fraga, desaparecida en las últimas horas en nuestro país. Se piense lo que se piense de lo que fue su gestión política a lo largo de los años. Fue ministro, efectivamente, en la etapa anterior de gobierno en nuestro país. Luego fue presidente autonómico y participó en diferentes gobiernos. Decíamos, y hemos escuchado y hemos visto a Alberto Ruiz Gallardón destacar su lealtad a España. Hemos visto al actual presidente de la Xunta de Galicia, uno de sus herederos, uno de sus sucesores, Núñez Feijóo, decir sencillamente, yo creo que ahí sí que lo ha abordado Feijóo.